Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos el seminario en línea de FP 2030. Vamos a empezar en unos momentos. Vemos que algunas personas ya se están aunando a la reunión. Gracias por su puntualidad. Creo que estamos esperando a unas personas más, así que comenzaremos dentro de pocos minutos. Veo que hemos llegado a 100 participantes. Esa es una buena razón para arrancar. Tenemos un programa muy tupido para todos ustedes. El día de hoy estaremos cubriendo este material a lo largo de 1 hora y media. Bienvenidos sean todos ustedes, todas ustedes. Bienvenidos a la seminario en línea FP 2030. El título es Los impactos sobre los recortes de financiación para la planificación familiar. Estas son algunas observaciones del reporte del 2025. Yo me llamo Adia Wolf y soy una de las personas que conducirá este seminario. Y aquí están mis colegas. Como saben, tenemos interpretación simultánea, ya sea en francés que en español, ya que todas nuestras presentaciones y la conversación será principalmente en inglés. Entonces, por favor, tengan a bien seguir las instrucciones y las instrucciones que han sido publicadas en cada idioma aquí en el chat. El icono aquí al fondo de la pantalla para la interpretación les permite ir de un canal a otro. Úsenlo si lo necesitan para escuchar su idioma y la interpretación también estará presente en las grabaciones. Así que los recursos que publicaremos incluirán estas versiones grabadas también. Ahora, tenemos un orden del día muy emocionante. Tengo a mi lado a varios colegas, a la doctora Kamukalice Dube, que es la directora ejecutiva, Jason Brenner, que es el director de medición de datos en FP 2030, Shisa Farid, que es la consultora de analíticas, y también están nuestros socios de datos que reconocerán de los seminarios anuales, Adam Wexler de KFF y Emily Sonnenfers, que también es directora del programa Track 20. Escucharemos a todos hablar, pero por ahora le daré la palabra a la doctora Samu para que nos dé algunas observaciones de apertura. Muchas gracias, Altea, por esta amable presentación. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado arduamente para producir este informe de FP 2030 con las metodologías, el marco, trabajando con los centros de trabajo, con la recolección de datos para saber lo que está sucediendo en el sitio. Y gracias a nuestros asociados, FF y Track 2020, ayudándonos a llegar a este punto. Creo que todo el mundo sabe esto. Gracias a todos ustedes, a la sociedad civil, a los gobiernos, a todos los que están representados aquí y también aquellos, los proveedores que han visto el impacto de los recortes de USAID. Creo yo que el informe nos va a mostrar que ese fue el año cenit del 2024, pero el 25 fue un punto de inflexión. Yo me llamo doctora Samu Calice Dube, yo soy la directora ejecutiva de FP 2030. Me despierto esperando que como comunidad podamos trabajar arduamente para que lo que haya sucedido
nos una aún más para planificar de otra manera para que el progreso en planificación familiar siga adelante en las próximas generaciones. Colegas y asociados, entre 2020 y 2024, los gobiernos donantes invirtieron 1.4 mil millones cada año en esto. Y si miramos los datos, fueron 5 países que dan el 90% de esa financiación, con los Estados Unidos solamente, que representaban el 41%. Pero la financiación cambió globalmente. Ustedes lo saben, saben lo que sucedió. Los Estados Unidos, bajo la nueva administración, congeló los programas de planificación familiar y comenzó a eliminar financiación, y varios gobiernos donantes han anunciado esos recortes. ¿Han visto ustedes un cambio en el espacio geopolítico, en la manera en la que en el pasado nos basábamos en estos programas, y esto se está yendo? Entonces tenemos que hablar detenidamente de lo que es. Demasiados funcionarios ven la planificación familiar solamente como un rubro en la hoja de balance en el presupuesto. Entonces, sabemos que esto no podría estar más lejos de la verdad. Esto no solamente es un rubro. Sabemos que para muchos gobiernos este rubro tiene que ser financiado. El dinero no solamente tiene que ser adjudicado y asignado, tiene que ser puesto a disposición para poder seguir adelante con el trabajo a nivel local. La planificación familiar es fundacional para el desarrollo, para la participación económica de las mujeres, para construir comunidades resilientes. Cuando los contratos, oportunidades se terminan, entonces eso nos va a afectar. Tenemos que recordar que estamos acercándonos al 2030. Cuando el acceso se encoge, la inequidad va a aumentar. Sé que cuando llegaremos a ese punto, llegaremos a sociedades más eh, sin equidad y desiguales. Entonces, por eso me da tanto gusto que estén ustedes todos con ustedes, lo que está sucediendo. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que reimaginar, debemos movilizar la financiación doméstica, debemos ser creativos juntos, podemos crear y construir más resiliencia a nivel del país, afirmando que el escoger a nivel reproductivo es esencial para el desarrollo, para la autonomía y la prosperidad. Altea, te daré el micrófono para que se lo pases a Jason. Recuerden que el futuro de la planificación familiar no puede depender exclusivamente de 5 gobiernos. Tiene que ser potenciado, y globalmente aprecio a los gobiernos que están aquí presentes, que han dado prioridad a la planificación familiar. Tenemos que hacer aún más. Este movimiento tiene que seguir adelante con nosotros. Muchísimas gracias, Jason. Muchísimas gracias por haber preparado estos datos. Espero que podamos aprender los unos de los otros con una discusión sumamente productiva. Muchísimas gracias, doctora Dube. Qué gusto que haya usted abierto este seminario en línea. Debo decirles que es un increíble privilegio trabajar con todos nuestros asociados para poder ir monitoreando la planificación familiar en aquellos países de bajos recursos. Este año, este privilegio ha sido un gran desafío para todos nosotros. El año pasado, como lo decía la doctora Dube, realmente quedamos pasmados por esos recortes, la pérdida de programas, de trabajos, de empleos en muchos de los países en donde trabajamos. Entonces, nosotros teníamos que empezar a comprender esas pérdidas a nivel financiero, y después teníamos que pensar en qué se traducían esas pérdidas financieras y el impacto sobre los programas de planificación familiar, pensando en la adquisición de bienes de consumo, de bienes primordiales, principales. Entonces, en los datos recopilados este año vemos también un efecto. Entonces, al emprender
el informe de el impacto de medición, sabíamos que iba a ser muy difícil capturar todo eso. Hemos empezado con las pérdidas financieras. Vamos a pensar en esas pérdidas financieras y cuál va a ser su impacto bajando hacia todas las organizaciones. Quiero empezar con este punto, que más del 80% de los gobiernos donantes y su financiación para la planificación familiar viene históricamente de países que han anunciado recortes significativos a sus presupuestos internacionales de asistencia que nosotros llamamos ODAs. Vamos a profundizar todo eso, vamos a adentrarnos a esto, veremos cuáles países y gobiernos donantes han tenido un declive, que han anunciado recortes financieros y vamos a comenzar a ver este impacto con respecto a los programas. Vamos a celebrar también el progreso que hemos visto hasta la fecha y después veremos lo que sucede. Nuestro compromiso en FP30, 2030 y nuestros asociados es ser vigilantes en cuanto a lo que decía la doctora Dubé. Espero que podamos seguir monitoreando el progreso, siendo creativos, monitoreando también lo que pueden ser estas pequeñas derrotas. Bien, me entusiasma adentrarme a los datos. Comenzaremos esta mañana con Shisa Farid, que es colega mía en FP 2030. Shisa, tienes la palabra. Muchas gracias, Jason y Samo. Hola a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Yo me llamo Shisa Farid, yo soy consultora para analítica de datos analíticos. Me entusiasma hablarles de este informe, dándoles a ustedes una visión de los datos globales y de los impactos en un periodo temprano. Les quiero dar un poco más de contexto. Recuerden que lo que estamos publicando el día de hoy es retrospectivo porque toda esta información y los informes y los sistemas informativos son de antes del 2025, entonces no reflejan el momento con precisión. Piensen ustedes en la planificación familiar que ustedes saben, que conocen el día de hoy como una línea de base. Tenemos que ir navegando el impacto de esos recortes, puesto que los datos no pueden darnos una visión global. Tenemos que ver cuáles son las reflexiones y las observaciones iniciales. Les daré las tendencias globales, el uso de anticonceptivos y les daré un panorama de distintas secciones del informe de cómo esos recortes están remoldeando estos programas, incluyendo los servicios y las poblaciones impactadas. Como decía Jason, vamos a hablar de la financiación principalmente de los gastos domésticos y de los gobiernos donantes. Muchos de ustedes se unieron a nosotros, están ustedes, se han familiarizado con esta diapositiva. Se trata de un proceso de todo el año y el Track 20 trabaja con varios países para agregar los datos y a finales de año trabajamos con FP 2030 para producir estos datos y publicarlos. Este año se llama el informe de impacto. Es un proceso que va desde abajo hacia arriba con los procesos, con los países que nos proporcionan estos datos. Ahora, con respecto al 25, es una diapositiva muy larga. Estamos publicando una serie de productos de datos. El primero es el informe del impacto. Enfocaremos esto. Empezando con el informe, hemos publicado una versión digital en línea y es un informe acompañado por una síntesis del informe en sí, de los puntos salientes de ese informe. También tenemos un tablero con datos de 87 países, incluyendo los países de bajos y medios recursos y los países que se han comprometido ante FB 2030. Hay datos con visualización, con los indicadores
y permite que los usuarios puedan ver los datos de gastos, los datos que escucharán el día de hoy. Esta sección del tablero va a ser actualizada después de nuestro seminario. Hay datos sobre los jóvenes, la utilización de los datos, la comparación de indicadores de planificación familiar, viendo cómo nuestras regiones van adelante con metodologías de contracepción y vemos comparaciones intrarregionales de indicadores en una región, cómo es que los países van adelante con la prevalencia de anticonceptivos. Aquí tienen un ejemplo de una página de datos. Aquí está un ejemplo de Benín, por ejemplo. Si no son personas visuales, pueden conseguir estas tablas en otras publicaciones de Track 20. Están a disposición en inglés, francés y español. Están a disposición en la página web de FP 2030 y Track 20. Este año trabajamos en nuestro centro latinoamericano y del Caribe. Ellos publicaron este primer observatorio, estos datos que debe ser un punto central para la planificación en la región. Muchos de los países en esta región son de altos recursos y no forman parte de nuestro registro de los 87 países. Por último, este año, para comprender el impacto más allá de un simple informe, hemos publicado el Centro de Impacto del Recorte de Financiación. Es un depósito que agrega todos los datos con la evaluación del impacto debido a los recortes presupuestales, la salud reproductiva, donde se estudia cómo esto afecta a la población y todo esto está recalcado. Si han tenido ustedes una publicación reciente, compártanla con nuestro equipo, la vamos a compartir en este espacio. Pasemos a los datos en sí del informe. Entonces, ¿cuáles son los datos principales de este informe? Este gráfico da una revisión de 13 años en los progresos del uso moderno de anticonceptivos. Vean ustedes, aquí en el 2012 había 293 millones de mujeres. Hasta la derecha, en el 2025 este uso aumentó hasta 394 millones de personas, de mujeres, desde luego. Como pueden ustedes ver de la gráfico que les he mostrado entre el 12 y el 25, el uso de contracepción ha crecido y más mujeres están utilizando metodologías modernas. Para darles contextos, hay 1.000 millones de mujeres de edad reproductiva a lo largo de los países y esto sigue creciendo junto con la demanda de servicios en el 2025 en esta población de mujeres de edad reproductiva. Más de una en tres están utilizando un método anticonceptivo. Se calculan 394 millones de mujeres, que son 101 millones de mujeres adicionales desde el 2012. Este es un progreso que queremos proteger, dada la nueva realidad. Entre este periodo también ha habido progreso sostenido a lo largo de los países, también en los países de baja prevalencia, y vemos un cambio hacia metodologías más modernas. Esto ha redoblado en 28 países y lo que es sobresaliente es que ha triplicado en Chad, Guinea y Mali. De hecho, estos países, 30 países han llegado a un crecimiento de contracepción de 0.5 puntos de porcentaje. Y también hemos visto grandes cambios metodológicos. Los implantes son el método más común en 13 países y el segundo más común en 17 países. DRC es el país que ha tenido este cambio. Los implantes han tenido un impacto bastante fuerte. Es la de la República Democrática del Congo. Aquí pueden ustedes ver cómo se ha estructurado esto. Yo los aliento a que vean todos los detalles de cada sección del informe digital. Empezando, como lo hicimos en años pasados, seguimos trazando la financiación de los gobiernos donantes. Esta es una sección de KFF.
Lo que es diferente en este informe de este año es que también hay tres estudios para estudiar más detenidamente el impacto. Tenemos el estudio de los centros principales FP 2030 con el impacto en las poblaciones locales y vemos que hay muchas interrupciones a lo largo de toda la región. El estudio 2030 nos indica lo que vamos a perder sin el apoyo de USAID. Hablamos de las inequidades, del fortalecimiento del sistema y por último tenemos los datos de las opciones y de las decisiones reproductivas y vemos el cambio en el volumen de servicios. El día de hoy vamos a adentrarnos a dos secciones del informe. El primero es la financiación de los gobiernos donantes y los datos de los gastos a nivel local de los gobiernos. Y después hablaremos de la adquisición. Antes de escuchar a Adam y a Emily, quiero compartir algunas cosas sobre lo que estamos pensando en FP 2030 sobre esta nueva realidad. Seguiremos trazando estos recortes y el informe debe darnos y reflexiones y vamos a ver en los próximos años los cambios en las metodologías modernas. Quizá tendremos que pasar a soluciones menos costosas, una ralentización por ejemplo, en abortos, que va a llevar a abortos no seguros y la mortalidad de las materna, los, lo que son los desafíos en nuestra capacidad de poder monitorear los progresos y las brechas que van aumentando en la planificación familiar para las mujeres de edad reproductiva que sigue creciendo. Muchísimas gracias y ahora le daré la palabra de nuevo a Jason. Sí, muchas gracias, Shiza. Es maravilloso ver estos recursos a disposición para aquellos que están viendo el chat. Van ustedes a ver varios enlaces. Ahora pasemos a la primera sección de este informe del cual hablaba Shisa y le daremos la palabra a Adam Wexler de KFF. Muchas gracias, Jason, y hola a todos. Yo me llamo Adam Wexler de KFF. Yo formo parte del equipo de políticas globales sanitarias. Vamos a hablar de los datos financieros de los gobiernos donantes y más allá de aquello, podemos hablar de el 2025 y más allá, como lo decía Shiza, es un análisis que mira hacia atrás, tenemos que ver la línea de base, es un punto central por el hecho que todos han visto los cambios para el cuarto informe 2025 y más allá. Veamos lo que sucedió en el 2024. Próxima, por favor. Bien, en el 24 los gobiernos donantes donaron 1.36 mil millones. Fue un declive de un 8%, un poco más de 113 millones en comparación con el 23, que era de 1.47 mil millones. La financiación en el 2024 fue uno de los niveles más bajos desde la cumbre de Londres sobre la planificación familiar en el 2012 y más de 200 millones estadounidenses que llegó al 1.58 mil millones en el 2019. Eso fue proporcionado bilateralmente, 1.3 mil millones de dólares, un 96%, y lo que quedaba eran 56 millones, 4% de contribuciones multilaterales en cuanto a los recursos de la planificación familiar en la ONU. Aquí pueden ustedes ver los datos del 2012. Empezamos a rastrear la financiación, ha fluctuado a lo largo de los años, pero ha tenido un aumento con declives, un aumento y a lo largo de los últimos 5 años ha estado estable relativamente. Ha habido ciertos declives, pero como alguien lo dijo, 1.4 mil millones como promedio en ese periodo de 5 años más o menos. Digamos que el declive general del 2024 fue debido a una disminución del financiamiento bilateral.
lo que vimos por primera vez en el 2024 es que ningún gobierno donante aumentó la financiación. Antes de eso vimos a varios donantes aumentar la financiación y compensaban por ese declive, pero ese año fueron declives o simplemente se quedó la financiación como estaba. Los Estados Unidos fueron el donante más grande, representando el 43% de toda la financiación, Países Bajos 14%, Reino Unido 14%, Suecia 9%, Canadá 7%. Los Estados Unidos y Reino Unido han sido los donantes bilaterales principales y la financiación de otros gobiernos ha aumentado, pero también ha habido fluctuaciones. Esto simplemente nos muestra la subdivisión por gobiernos donantes. Los principales 5 gobiernos: los Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Canadá, Países Bajos, que representan la financiación total. Y esto muestra a los Estados Unidos, Reino Unido y los otros donantes. La línea en verde ha quedado plana en los últimos años. La que está abajo ha fluctuado, es la del Reino Unido. Ha estado en un nivel más bajo generalmente en los últimos años, así que la tendencia, viendo la línea sólida, es hacia arriba, pero ha habido ciertas fluctuaciones, sobre todo en los últimos 2 años. Ahora, veamos más allá del 24. Eso es importante, es la línea de base. ¿Qué sabemos para el 25 y más allá? Como pueden ustedes ver, estos son los donantes que recalcamos, son los 9 gobiernos. 6 han anunciado, han propuesto una reducción en sus presupuestos de asistencia internacional y ellos representan más del 80% para la planificación familiar. Todo esto se va a ver impactado de alguna manera. Simplemente esta es la diapositiva que les mostraba. Aquí están los donantes que han anunciado recortes. Los principales 5 que representan más del 80% han indicado esos recortes en el 25 y más allá. Esa financiación es la financiación de la cual estamos hablando el día de hoy. Entonces, antes de adentrarnos a algunas de las tendencias que podemos anticipar, quiero darles información sobre la situación en los Estados Unidos, el donante más grande, con todos los cambios de los últimos 2 años. Es importante hablar del proceso estadounidense y lo que está sucediendo. Este proceso presupuestario es muy complejo. Cada año el Congreso tiene que fijar los niveles de financiación del gobierno federal. Especifican las cantidades por área. Este año, 600 millones para la planificación familiar, y cuando sucede eso, la administración tiene que obligar que se dé esa financiación indicando hacia dónde va, quién va a poner en práctica el programa, para qué es y después el gasto después de que los servicios hayan sido proporcionados. Las cantidades anuales de la financiación global para la planificación familiar pueden ser gastados en varios años. O sea, entre el Congreso dio 600 millones en el 2024 y eso se gasta varios años después. Primero tiene que haber una desembolso, una obligación, así que esa financiación se gasta con el tiempo. La cantidad específica del Congreso ha quedado plana, pero vemos que los desembolsos pueden fluctuar y eso es tradicional en todo el presupuesto general de salud de los Estados Unidos. La diferencia es el 2025. Veamos esto en el contexto con detalles. Como saben, la administración congeló toda la financiación de asistencia extranjera, canceló el USAID y puso en práctica varias restricciones que dañan el desembolso, no solamente para el Fondo General de Salud Sanitario, pero la planificación familiar. El Congreso, la administración se dirigió al Congreso y pidió eliminar 500 millones de financiación que ya habían sido destinados por el Congreso para estas actividades. Quieren eliminar esos 500 millones. El Congreso lo aprobó, pero protegió ciertas áreas, por ejemplo, tuberculosis, la VIH y todo eso. Pero hubo ciertas áreas que fueron dañadas, incluyendo la planificación familiar. No sabemos cuánta financiación va a ser
eliminada de la financiación familiar, pero digamos que digamos, la cantidad principal va a venir de esas actividades. La financiación en el 25 va a ser muy baja en comparación con otros años. Potencialmente estamos hablando de 500 millones. Hablemos ahora de años recientes. El Congreso aprobó el presupuesto del 2026 y llegaron a una financiación de años precedentes. Fijaron 600 millones este año y por último, la administración ha anunciado la estrategia América Primero y está entrando a los memorandos de entendimiento. Son entendimientos que establecen un plan. Los Estados Unidos irán eliminando su financiación, pedirán que otros países financien más, especificando las actividades que quieren apoyar. Ninguno de estos memorandos ha sido publicado y no vemos planificación familiar en ellos. En esta diapositiva vemos que el Congreso ha brindado 600 millones por más de una década. Esta línea con puntos muestra los recortes potenciales dependiendo de dónde fluyan los fondos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas otras líneas muestran las tasas de desembolso y obligaciones que he mencionado antes. Como ven, fluctúa con el tiempo, pero históricamente cuando el Congreso brinda la financiación se desembolsa durante los próximos años. La pregunta en este momento es si eso sucederá bajo el gobierno actual. De nuevo, mirando más allá del 2025, anticipamos declives debidos principalmente a Estados Unidos y también los recortes anunciados de otros gobiernos donantes. Y volviendo a la situación de Estados Unidos, vemos mucha incertidumbre. Tenemos financiación disponible de otros años que no se han destinado a cierta categoría o se han desembolsado. Así que la pregunta es si el gobierno va a desembolsar estas cantidades que ha brindado el Congreso. Y de ser el caso, ¿para qué bienes, servicios o para qué actividades? Los memorandos de entendimiento que se están firmando en este momento, ¿cómo es que podrán incluir la financiación para la planificación familiar? Y finalmente, ¿cómo se abordarán estos temas en los presupuestos para el 2027? El Congreso recibirá una propuesta, el Congreso también debatirá las cantidades y fijará un presupuesto finalizado. Y la pregunta es si se va a mantener la financiación al nivel de 600 millones de dólares y cómo van a garantizar que estos fondos se desembolsen por el gobierno. Existe mucha incertidumbre. Sabemos que el 2022 fue un punto alto, veremos declives en el 2025, aún no sabemos en qué medida y luego en el 2026. ¿Aumentarán las cantidades por la financiación que ha brindado el Congreso este año? ¿Podrán aumentar sus cantidades otros donantes también? No lo sabemos. Yo sé que probablemente tendrán muchas preguntas y estoy deseoso de escucharlas, pero en este momento les cedo la palabra a Jason. Gracias. Gracias, Adam, por este panorama sombrío. Eso nos da un panorama global mirando la financiación de donantes. Veo que tenemos algunas preguntas en el chat sobre el impacto, así que pasamos con Emily Sonnefeld. Ella comenzará a ahondar en alguno de los datos por país. Gracias, Emily. Adelante. Gracias, Jason. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Para mi presentación voy a incluir dos tipos de datos distintos. Primero pensaremos en el papel que desempeña la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. También pensaremos en las garantías en cuanto a los bienes. Estos son datos que vienen del informe. También incluimos los gastos nacionales para la planificación familiar. Estos datos se han incluido en el informe, pero también voy a centrarme en un nuevo análisis que se ha hecho desde que se publicó el informe. Esto incluye información en cuanto a la disponibilidad y tendencias recientes en cuanto a los gastos gubernamentales. Pasamos con la siguiente diapositiva. Hablemos del papel que desempeña la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la adquisición. Muchos de ustedes saben que esta agencia fue clave para obtener materias primas, para obtener bienes necesarios
y también para garantizar la diversidad de métodos y la disponibilidad. Y es muy importante considerar el rol que desempeñaba esta agencia en cuanto a la diversificación o la selección de métodos. Existen 15 países en los cuales la Agencia de Desarrollo Internacionales adquiría uno de los métodos principales durante los últimos 15 años. Vemos los países al lado izquierdo de la lámina. Utilizamos la encuesta más reciente en cada país para determinar el método que se utilizaba más en cada país. Afganistán está en cabeza de la lista y vemos que el método más popular era la pastilla. Luego tenemos los inyectables y bajamos por la lista. Vemos que en Uganda el método más popular es el de la inyección también. Esta encuesta se realizó en el 2025 y vemos los años en la parte superior de la tabla, 2020 al 2024. Cuando se destaca el número en amarillo, vemos que fue el año en el cual la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos adquirió más del 50% del método anticonceptivo en ese año. Vemos que en Haití, Mozambique y Ruanda la agencia de Estados Unidos adquirió más del 50% para todos los años, salvo ese año en Mozambique, donde solo adquirieron el 49%, casi el 50%. Así que en estos países vemos que será posible ver un gran impacto por la pérdida de financiación por parte de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Vemos que en la República Democrática del Congo, el último año Estados Unidos superó el 50% y en Burundi y en otros países, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo veremos en pantalla, estos últimos tres países que he mencionado, Burundi, Tanzania y Uganda. A pesar de que son menos del 50%, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos también adquirió un gran porcentaje, así que todo esto será importante para estos países. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez más, muy bien. He mencionado que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tuvo un rol significante y aquí lo vemos en esta gráfica. Es bastante semejante a lo que hemos visto en la última lámina. Vemos el porcentaje adquirido por la Agencia de Estados Unidos durante estos últimos años. En esta lista tenemos los 16 países en los cuales la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos representó la fuente principal de implantes en los últimos 5 años, así que vemos los países que superan el umbral del 50%. Vemos los mismos países, Haití, Mozambique, Ruanda, que dependen mucho de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Pero si nos centramos tan solo en el último año, en el año más reciente del 2024, vemos que 8 países han recibido tasas significativas de financiación de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Estamos viendo tan solo los bienes aquí, pero también sabemos que se destinaron fondos para la capacitación de proveedores para garantizar que se brindaran servicios de alta calidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los datos que hemos mirado han analizado del 2020 al 2024, el mismo plazo de tiempo que ha abordado Aram, pero vemos el impacto específico en cada país. En cada país el impacto se mide dependiendo de las reservas que tenía el país y la duración. Esto es importante porque muchas veces las adquisiciones cubren más de tan solo un año de necesidades. También si el país ha podido garantizar recursos adicionales para cubrir las pérdidas. Hay muchos países en los cuales no se ha sentido aún el impacto pleno. Así que en los datos vemos este gran impacto si no se puede cubrir esta financiación de otras fuentes. Desde que se ha publicado este informe, muchos países están teniendo conversaciones difíciles. Han hablado de adquirir métodos distintos como los implantes. Algunos países se están centrando en los métodos más
comunes, pensando que si las mujeres desean, si quieren utilizar los métodos de inyección, quizá ese método podrá estar disponible. Pero en ambos ámbitos, incluso si están disminuyendo la adquisición de los métodos más costosos o si se están centrando en un método, vemos el mismo resultado: menos diversidad en el mercado, menos opciones para las mujeres sobre el terreno. Aquí tan solo hemos pensado en el rol de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en cuanto a los productos disponibles. Les animo a que puedan abordar más, ahondar más en este tema para realmente entender lo que significa la pérdida de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ahora pasemos a los gastos nacionales para la planificación familiar. Esto se recopila a través de la FPSA. Las evaluaciones de gastos de planificación familiar son los recursos que designa cada país. También se utilizan datos de las cuentas de salud nacional de la OMS, pero yo me centraré en los datos de la FPSA por sus siglas en inglés para esta conversación. Es importante notar que siempre está un año o 2 años incluso por detrás de los datos actuales. La ronda de recopilación de datos que comenzó en el 2025 está recopilando datos del 2023-2024. Así que es parte de este marco que estamos mirando de manera retrospectiva los datos para entender cuál es el umbral actual en esta nueva realidad sin la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional al momento de pensar en la financiación disponible, como ha mencionado Aram hace un momento. Tenemos datos de la FPSA de 4 años, comenzando en el 2021. En esta tabla vemos los países incluidos en cada ronda. Vemos que el 2021, el 2022 incluyeron muchos países, 50 y 46 respectivamente. No tuvimos financiación para recopilar 2023, así que nos saltamos un año, pero en la ronda actual estamos tratando de recopilar datos para el 2023 y el 2024 al mismo tiempo. La razón por la cual el número de países en el 2023 y 2024 es menor se debe a dos razones. Primero, la financiación ha disminuido para nuestro proyecto, tan solo tenemos recursos para recopilar datos para 26 países. No vamos a acercarnos a esa cifra de 50 o 46. En este momento tan solo tendremos un máximo de 26 países y seguimos desarrollando este proyecto. Al lado derecho vemos que hay varios países que no han finalizado sus datos. Vemos que las cifras en esta tabla para el 2023 y 2024 aumentarán a medida que se nos presentan los datos. Ya que no tenemos todos los datos, no podemos realizar un análisis completo, pero sí podemos obtener algunos indicios útiles de lo que vemos según los datos que ya tenemos. Necesitamos los gastos totales para calcular estos datos. Esto es lo que combinamos con los datos que nos ha presentado Aram para entender el panorama de financiación internacional y nacional, ya que la lista de países no es la misma cada año, puede variar todos los años, así que esto presenta cierta complejidad. Es más fácil mirar cada año individualmente para ver cuáles países están destinando más fondos y cuáles están destinando menos recursos. Vemos que en el 2021 Filipinas tuvo los gastos más altos, pero no tenemos los datos aún para el 2024. Si queremos decir quién está gastando más en este sector en el 2024, la respuesta vendría de esta lista más limitada que aún no está completa. Hemos incluido datos más recientes del 2023 y el 2024, los datos de todos los países que tenemos hasta ahora en lista de gastos más altos a más bajos, así que aún entendemos la diversidad que existe, pero es un grupo más limitado de países. Miramos el 2024. En este momento Costa de Marfil está en la parte superior de la lista y Madagascar está en el último renglón de la lista. Y es muy probable que esto cambie a medida que nos entran datos de países más pequeños. Mirando los datos en este formato no siempre es útil. Filipinas y Bangladesh tienen poblaciones muy grandes, así que esperamos que
desembolsen más recursos que países más pequeños como Santo Tomé o Djibouti. Así que es más útil pensar en los gastos comparando los gastos per cápita. Así que eso es lo que tenemos aquí en esta gráfica. Vemos cuánto se está desembolsando por mujer. Vemos que las cifras han cambiado en el 2021, 2022, salvo Filipinas, que sigue estando en las categorías más altas en el 2022. Significa que tienen categorías altas por general y por mujer de edad reproductiva. Si nos centramos en el 2023 y 2024 vemos que Zimbabue lidera la lista en ambos años y esto nos permite entender lo que se está desembolsando en comparación con el tamaño de la población de mujeres en edad reproductiva, pero es un rango bastante amplio. Vemos que en el último año 2024 Zimbabue llegó a aproximadamente $12 por mujer y en el lado más bajo vemos 30 centavos por mujer en Madagascar. Así que vemos que esto cambia dependiendo de los datos que van entrando. En este momento tenemos 11 países que han presentado los datos para los 4 años, 2021 al 2024. Esta gráfica nos permite ver los cambios cada año para este grupo pequeño de países y vemos los gastos nacionales por país. Lo que vemos aquí al mirar la gráfica es que en Costa de Marfil, Zimbabue y Kirguistán hemos visto aumentos significativos. En Costa de Marfil, el color azul claro, vemos que el aumento sucedió entre el 2022 y 2023. Zimbabue, la siguiente línea, y Kirguistán, que es un morado claro, está entre los países en la parte inferior de la gráfica. Vimos aumentos entre el 2022 y 2023 y también entre el 2023 y 2024, es decir, en los últimos 2 años. Y lo que vemos en el grupo de países en la parte inferior de la tabla es que también se realizó un aumento en gastos en Níger durante los últimos años, pero los otros países se han mantenido más o menos al mismo nivel. Pasamos a la siguiente diapositiva y podemos profundizar un poco más en cuanto a estos cambios en Costa de Marfil y Zimbabue para ver si entendemos dónde están sucediendo los cambios en gastos. En Costa de Marfil, la gráfica al lado izquierdo, vemos que la mayoría de los cambios sucedieron en los gastos operativos. En el 2023 vemos que se aumentó el salario de los funcionarios públicos, también se anuló una orden para impedir contratación, así que vemos que esto ha tenido un impacto. También vemos el aumento en gastos operativos en el color morado en la parte superior de la barra y también en costes de capital, el azul más claro. En el 2024 vemos que se ha disminuido ese color, así que tuvieron inversiones de capital que continuaron del 2023 al 2024. Si miramos la situación de Zimbabue a mano derecha de la pantalla, vemos que es algo distinta. Han aumentado sus gastos en logística y transporte en el color azul claro, luego en el color verde claro de elaboración de políticas y promoción han aumentado sus gastos también en gestión de programas. Estas son categorías que no habíamos visto en los años anteriores del 2022-2023. Ambos países han tenido un aumento en gastos, pero no en las mismas categorías. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos el agregado de gastos para estos 11 países. Esto nos permite lo que vemos en cuanto a los sectores principales, que son la fuerza de motriz en cuanto a los gastos. Vemos que el personal suele ser una de las categorías más significativas, lo cual no es sorprendente, ya que los países están pagando la fuerza laboral que brinda los servicios. Lo positivo es que los gastos están aumentando con el tiempo y vemos esto aquí. Los gastos nacionales de los países están aumentando.
Como hemos hecho antes, a veces es útil pensar en los gastos por mujer de edad reproductiva, así que esto nos permite entender las diferencias entre los países. Como ven, la mayoría de países están aumentando sus gastos por mujer, las líneas están aumentando, quizás no sea al mismo ritmo, pero vemos una relación en la cual es positiva ese aumento. Vemos que en Zimbabue, Kirguistán, Costa de Marfil está aumentando. También vemos un aumento en Benín y también el último año en Níger vemos un aumento en gastos. Vimos algunos aumentos en Bolivia, Sri Lanka y un poco más estable en Vietnam, Mali. Así que esto nos permite entender las decisiones que se están tomando. No podremos obtener los datos para todos los países, pero deseamos centrarnos en los países que han tenido los cambios más significativos para ver si se conectan con cambios en política, cambios de programas. Queremos obtener los detalles para entender las decisiones que están teniendo la mayor influencia en cuanto a estos gastos. Tenemos un grupo pequeño de países que nos han brindado datos para los 4 años, pero es una tendencia positiva para estos países. Al ver la planificación familiar de los países y al dividir esto en categorías, nos permite ver las prioridades de los países, pero no siempre es fácil obtener estos datos. En muchos países, la planificación familiar forma parte de otros programas como la salud materna, así que no tienen sus propios datos y se combinan con los datos de otros programas. Se requiere de tiempo para que los asesores puedan acceder a estos datos. Luego, se debe validar los datos antes de poder publicarlos. Es importante notar que todo lo que hemos estado analizando ha recibido autorización por parte del gobierno para ser divulgado, pero a medida que nos familiarizamos con el proceso, se facilita el proceso. Y de nuevo, estos datos siempre son por lo menos del año anterior. Estamos rastreando los gastos y no el presupuesto. Y veremos más datos que estarán disponibles en nuestra página web de FP 2030. Así que les animo a que exploren y analicen los datos ustedes mismos. Gracias. Adelante, Jason. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias por permitirnos estudiar el impacto. Gracias por analizar las tendencias en cuanto a los gastos nacionales. Yo haré mi mejor intento para organizar las preguntas, los comentarios de los panelistas, sus comentarios en el chat. Así que vamos a continuar con esta dinámica. No quiero verme yo solo en pantalla. Quizá mis colegas Adam y Emily podrán encender sus videos. Gracias, Adam. Muy bien. Y no quiero ser el único en pantalla. Muy bien, gracias. Bueno, han entrado muchas preguntas espectaculares en el chat. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas más fáciles para calentar motores y luego continuamos con algunas de las preguntas más difíciles. Tenemos más de 30 minutos para responder estas preguntas, así que adelante. Y si han estado bastante activos en el chat, ven algo y quieren responder. Yo sé que tenemos participantes que probablemente pueden responder estas preguntas y veo que John Stover ya lo está haciendo. Gracias, John. Bueno, comenzaremos con una fácil. Emily, alguien ha preguntado sobre los datos de Egipto. Usted mencionó que los datos fluctúan en cuanto a las evaluaciones de gastos de planificación familiar, FPSA. Quizá esta pregunta de Egipto es fácil para responder. Sí, lamentablemente no se ha incluido en esta ronda. No vamos a obtener datos nuevos de Egipto. Lamentablemente no durante esta ronda. Gracias.
Y creo que si tenemos las bases de datos de los últimos años, si tenemos una FPSA de Egipto, pero esta es la realidad en cuanto a los datos en este momento. Las pérdidas financieras han impactado los servicios, pero también han impactado los sistemas de datos. Hemos hablado del punto alto para la planificación familiar, pero vemos que desde entonces existe un declive en cuanto a la planificación familiar y también los datos correspondientes. Vemos menos actualizaciones de los países importantes. Aram, tenemos algunas preguntas adicionales para usted específicamente. ¿Qué se puede decir en cuanto a los otros recortes de la ODA desde que se publicó este informe? Creo que ya se han actualizado algunas de las láminas, pero el año, si no estoy mal, cuando asistimos a la conferencia de planificación familiar, aún estábamos tratando de entender los recortes de la ODA. Sí, es correcto. En el momento en el cual se publicó el informe, habíamos resaltado 5 donantes. Se habían anunciado 38 recortes específicamente, pero desde que se publicó el informe, Canadá también han anunciado recortes para el 2026 y más allá. Es un panorama que está evolucionando rápidamente. Aún queda por verse cómo se impactará la planificación familiar. Esta es una pregunta clave. Estados Unidos ha tenido sus recortes bajo este gobierno. El Congreso ha tratado de impedirlo en cierta medida, pero en otros países vemos recortes también generales y no sabemos aún el impacto. Este próximo informe tendrá la tarea importante de evaluar la situación de donantes de cara al futuro. Para hacer seguimiento a esa declaración, tenemos otra pregunta aquí. Había compartido una gráfica con los 500 millones que se habían designado, que luego se revocó. Había compartido que en el 2025 probablemente veremos menos gastos por parte de Estados Unidos en cuanto a la planificación familiar. Ahora, de cara al 2026, hemos visto fondos que están disponibles. En el pasado, ¿cómo se habían desembolsado esos fondos que se habían designado con antelación? ¿Los mecanismos aún existen el día de hoy? ¿Existen maneras de invertir estos recursos que el Congreso ha designado? Esta es una buena pregunta. Para retroceder y explicar este proceso, como he dicho antes, el Congreso designa cierta cantidad de fondos para actividades de salud global. Normalmente son 600 millones de dólares para la planificación familiar. Cuando eso sucede, el gobierno toma ese dinero, otorgan contratos, adjudicaciones y dicen, este dinero se va a invertir en esta actividad, en este país, con este socio sobre el terreno y después de eso desembolsan los fondos. El Congreso ha brindado estos fondos para el 2026. No se podrá invertir de inmediato, requiere tiempo realizar estos procesos. Vemos que la financiación que se designa en un año fiscal requiere varios años para ser desembolsada, para ser implementada sobre el terreno. El problema en este momento, como sabemos, con la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la anulación de las adjudicaciones, no existen mecanismos para realizar este trabajo sobre el terreno. La administración tiene estos fondos que se han desembolsado en los últimos años a una tasa menor que en años anteriores. Vemos que los datos aún se están publicando. Vemos la medida en la cual se han realizado estos desembolsos durante el 2025 y las obligaciones.
Lo que permanece es una gran duda para nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para analizarlo. A la medida que tenemos más datos, estaremos publicando lo que sabemos y esto se va a resaltar en el siguiente informe. Pero para responder a su pregunta, existe mucha incertidumbre, muchos fondos aún disponibles para una variedad de actividades, específicamente la planificación familiar. La pregunta es, ¿cómo se va a gastar? ¿Sería a través de los memorandos de entendimiento? ¿No se ha mencionado en los acuerdos que se han publicado? ¿O sería a través de otro mecanismo? Esta es la gran pregunta en este momento. Pero en esos mecanismos de ejecución que todavía existen afortunadamente, aunque se haya desmoronado USAID. Obviamente todo esto tiene implicaciones para los países, estos países, y veo una conversación muy positiva en el chat sobre el gasto a nivel nacional. Emily, me gustaría pedirte que nos hablarás de el gasto a nivel doméstico para comprender mejor cómo es que se estima, se calcula el gasto de planificación familiar. Hay presupuestos grandes a nivel de salud materna y reproductiva. Esa evaluación, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que estamos capturando en este estudio? Empezamos desde un presupuesto grande, se van subdividiendo todos los componentes o empezamos desde abajo hacia arriba. Bien, voy a intentar darte una explicación, pero John y Rudolph también están respondiendo a todas las preguntas en el chat, que son los expertos los que propulsan todo esto. Pero quiero decir, en mi presentación yo tenía que decirles, o sea, sobre todo en los bienes de consumo, o sea, los productos en USAID, son datos públicos, o sea que para los países que no fueron incluidos en el análisis o que quieren explorar algo, yo los alentaría a que vieran, a que consultaran esa base de datos. No lo dije durante la presentación y pido disculpas. Regresemos a USAID. Definitivamente es un enfoque de abajo hacia arriba. Estamos viendo los gastos, no la presupuestación. Requiere mucho esfuerzo, es un esfuerzo bastante complejo. Nuestros consultores en los países van a las oficinas de planificación familiar con conversaciones, ven la documentación a disposición, cerciorándose de que no estemos pasando por alto los datos que se están utilizando a nivel más bajo. Hay un reto, digamos, entre la recopilación de información a nivel nacional en contraposición a los países que hacen mucho a nivel descentralizado. Este es un reto que todavía tenemos que encarar y ver cómo podemos recopilar más datos en los países para poder de tal manera gestionar estos datos mejor a nivel local. Entonces, esa es una distinción importante en cuanto a las categorías. Intentamos recabar toda la información sobre, sobre el gasto indirecto, digamos, para hacer un curso, para hacer capacitación en Nigeria, por ejemplo, pero la otra información como los costos de capital o la información que tiene que ver con infraestructura, eso es organizado adjudicando los costos totales a la planificación familiar, utilizando el porcentaje de todas las visitas que tienen que ver con esto. Entonces es fácil desagregarlo de la salud materna. Sabemos cuántos servicios en planificación familiar que son separados a los de salud materna. Entonces tenemos que aislar lo que va específicamente a la planificación familiar, pero hay metodologías que utilizamos para estimar el tiempo que proporcionan los profesionales en esos servicios y eso deberíamos de poder separarlo de la salud materna en base a presuposiciones, el número de usuarios pero, en los países, pero intentamos acercarnos a esto. El desafío es poder recibir los gastos de supervisión, de AEC, específicamente para los programas de planificación familiar. Debemos comprender cómo realizar todo esto y es diferente en cada país.
Depende de qué parte de los datos estamos viendo, cómo podemos dirigir estos gastos en contraposición a la distribución del algoritmo en costos de capital. Intentamos documentar mejor todo eso, es un poco más claro al ir analizando los datos. Si me he equivocado, Rudolph y John, por favor, corríjanme en las notas, estén pendientes de eso. Muchas gracias. Gracias. Y veo que John y Prio activamente están trabajando en el chat. Así que no diría que te están corrigiendo, pero nos están proporcionando detalles ulteriores. Habías hablado de los bienes de consumo, o sea, en base a son los bienes esenciales y la dependencia, sobre todo en el ámbito de USAID, o sea, esa financiación, como decía Adam, que se ha perdido. Y eso enfocaba ciertas metodologías y lo que significarían en ciertos países. Así que, ¿cuál es nuestro cronograma para poder entender? O bien por lo menos obtener visibilidad en el declive de estos servicios. Podemos decir, históricamente hemos dependido en X países, en implantes, por ejemplo, o bien podríamos, mediante el trabajo de ORGC, UFPE y esos países que están proporcionando esos datos de compras de adquisición. Entonces, podríamos ver un cambio en las metodologías de adquisición en los implantes, por ejemplo, en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comprender el impacto que esto tendrá sobre los cambios, sobre los servicios y, en última instancia, los resultados que se van a desprender para estas mujeres, o sea, la descontinuidad de estos productos? Entonces, tenemos que estudiar esos métodos que ya no existen a ese punto. Entonces, habrá que ser muy creativos, creo yo. Eso es digamos, es algo que estoy poniendo a su atención. Sí, en el análisis de datos que se realizó durante COVID, había expectativas de que hubiese impactos muy rápidos sobre esas clínicas, aquellas metodologías. A veces había impacto y a veces no. Tiene que ver con la mezcla de metodologías. Como decías, Jason, en países que tienen mucho uso de implantes, ese uso va a seguir un corto rato. En algunos países será durante un par de años antes de que se reemplace todo eso, o bien metodologías para que las mujeres puedan cambiar o puedan modificar su contracepción. Entonces, esto va a tener un impacto y va a haber mucha variación. Y luego hay algo un poco más complicado. USAID era un sistema que apoyaba a los sistemas nacionales y dedicaron mucho dinero a o sea, a estas metodologías sanitarias. Entonces, tenemos que utilizar estas dinámicas en el sitio y vemos su impacto. Tendremos retos en este sentido también. Los países están lidiando con esto, intentando descifrar cómo esos sistemas sean atendibles, sobre todo en el MIS y los países que descifraron cómo hacerlo, pero esos son los únicos recursos que vamos a poder utilizar, las fuentes de información que vamos a poder utilizar. Estamos trabajando con países para ver el número de clientes que van a las instalaciones, los servicios proporcionados por los gobiernos, y ahora estamos viendo que hay una pequeña parálisis. No hay un declive, tenemos que ver la parálisis primero antes de que los números vayan bajando, pero es algo que activamente es rastreado por los países y debemos seguir haciéndolo. Lo más importante es que los datos estén a disposición y que la calidad sea utilizable cuando estén a disposición, desde luego. Al mirar los datos de los países, digamos que eso va a ser el primer eslabón en en esa cadena. Sí, va a ser lo primero que va a resaltar para nosotros en este caso. Muchas gracias por esas observaciones. Quiero hablar también de otra sección del informe.
O sea, pensando en el papel desempeñado por el sector privado, el sector público, habrá entonces digamos, un estudio de otros sitios. El sector privado intervendrá en ese declive. Y como Shiva lo decía, MSI también estaba viendo sus estadísticas de servicio en el año pasado, así que seguiremos como comunidad viendo hacia el sector público, pero también hacia el sector privado para ver si hay señales también de impacto, ya sea a lo largo de la adquisición de HMIS en el sector público y también, como lo decía, en el sector privado. Muchas gracias, Emily. Adam, entonces ahora tengo una pregunta sobre los fondos de esos 5 o 6 por millón. Son fondos que van a FPIA. Quizá puedas hablar de los fondos globales o cómo es que puedes darnos más datos sobre esto. Sí, cómo no. Entonces, los donantes proporcionan financiación a la UNFPA mediante recursos centrales. Los recursos centrales son el presupuesto que tienen para ejecutar programas y actividades que los donantes proporcionan anualmente. Esos recursos más centrales son recursos específicos donde tenemos que ponerlos en práctica. En el caso de nuestro rastreo de los donantes, cualquier recurso no central para la planificación familiar es capturado como una contribución bilateral porque FBA está poniendo eso en práctica, especificado por los gobiernos en áreas de especificación. Y entonces eso forma parte de los totales bilaterales. Entonces los recursos centrales, o sea, lo que hacemos es hacer una cuota, cuánto se gasta por año, eso se aplica, ese porcentaje se aplica a las contribuciones de los gobiernos donantes. Para los Estados Unidos es más complicado, como siempre. Existe una disposición de políticas, o sea, de adjudicación, de asignación. O sea, quién es el presidente tiene la capacidad de poner un paro a esa financiación. Entonces, lo que sucede es que puede haber un límite, tenemos o sea, la administración republicana en general paran ese tipo de financiación, o sea, la financiación central y la no central, y después cuando llegan los demócratas empiezan a financiar otra vez. Hay una línea específica en asignación, o sea, si el Congreso dice que esto tiene que ir a UFPA y no va a ese destino, o sea, o va a programas bilaterales para planificación familiar, esos 600 millones incluyen la contribución central de los Estados Unidos, al igual que sabemos que el ejecutor es UFPA y cuando hay administraciones republicanas no hay financiación y eso regresa a los fondos bilaterales de planificación familiar. Sé que es algo complejo, pero si hubiera otras preguntas puedo brindar aclaraciones al respecto. Como seguimiento, ¿están ustedes rastreando la cantidad que los gobiernos donantes están dando al UFPA y están capturando esas cantidades y al mismo tiempo están pidiendo a a esta agencia de las Naciones Unidas que haga un trazado, un rastreo sobre el gasto de la planificación familiar? Sé que lo han estado haciendo durante muchos años a este punto. ¿Nos puedes dar algunos datos generales sobre esos gastos de esta agencia de la ONU? ¿Ha aumentado? ¿Se quedan estables? ¿O podemos decir algo al respecto de cara al futuro? Fluctúa de año a año. O sea, puede haber porcentajes diferentes. O sea, en lo que se considera desde la
la cantidad dada por un gobierno donante. Ahora, en parte, debido a las fluctuaciones, son los matices también de cuándo sale el dinero, de cuándo es otorgado el dinero y se entrega. Entonces no queda claro. No sabemos si los donantes van a dar más para apoyar al Fondo de Población de la ONU. O sea, eso no sucedió en la primera administración Trump. No sabemos si sucederá en esta administración. Estaremos muy pendientes y desde luego lo pondremos en resalto en nuestro próximo análisis. Bien, claro, es la última vez en la que USAID dejó de financiar el Fondo de Población de la ONU. Es un punto muy importante. Es el primer año en el que no vimos a ningún gobierno donante anunciar un aumento o mostrar un aumento en sus desembolsos. Es la primera vez, no hay precedentes, es una señal de advertencia para esta comunidad. Quizá ya no existan esos recursos a lo largo de la comunidad cuando los había en el pasado. Y sobre todo cuando hay brechas, cuando hay espacios vacíos en las asignaciones provenientes de los Estados Unidos. Todo esto se remonta al 24, así que la evaluación para el 25 va a ser un indicador de lo que sucedía en los años anteriores. Esperamos también que esto nos dé una idea de lo que sucederá en el 2026. Ahora quiero hablar de algo que debería de ser muy fácil para ti, Emily. Vamos a alejarnos de los fondos para la planificación familiar. Hablemos ahora de las encuestas de salud demográfica el año pasado, alrededor de esta temporada. En la comunidad de datos realmente estábamos pasmados porque habían terminado, habían puesto fin a estos programas. Entonces existe la interrogante de lo que está sucediendo con estos estudios, estas encuestas. Sé que puedes hablar de publicaciones recientes sobre estas encuestas y el hecho que se hayan llegado a buen fin. Había personas de los programas de salud demográfica. No sé si estas personas puedan añadir al chat, o sea, los datos del Departamento de Servicios Humanos. ¿Cómo prevemos que todo eso seguirá adelante a medida que seguimos rastreando esos impactos? Hubo una inversión de la Fundación Gate para poder seguir adelante con esos estudios cuando cerraron USAID. Y eso ayudó muchísimo porque había muchos recursos que ya habían llegado a esto, que no fueron perdidos. Entonces, hemos visto nuevas versiones de DHS, por ejemplo, en República Democrática del Congo y en Nigeria también tienen nuevos datos, son países grandes, es importante entender sus programas para los estimados anuales este año. Son datos recopilados anteriormente. Esos datos proporcionan más información para comprender cuál era la línea de base, pero en realidad no tenemos encuestas debido a la demora, el tiempo necesario para elaborar los datos, analizarlos, publicarlos, convalidarlos y publicarlos. Los datos de esas encuestas siempre han sido retrospectivos de un año. Esa situación sigue adelante, obtenemos nuevos datos que ayudan mucho a los países para que tengan esos datos, para comprender si los países y sus programas van bien. En este momento, esos nuevos datos no nos van a ayudar a comprender el impacto de los cambios de financiación en el 2025. Lucharemos con esto para entender de qué datos disponemos para ver si capturamos los datos de años anteriores y cuál va a ser el impacto en varios países. Pero con esto hay información de que habrá nuevas encuestas que se están viendo, se están recopilando nuevos datos y eso
va a ser nuestra primera indicación detallada de parte de las mujeres que nos dicen lo que está sucediendo en el sitio, en el terreno, pero eso no lo obtendremos en un rato, por lo menos. Así que probablemente no sucederá el año entrante, quizá a principios del 28. Esa falta de esa brecha de tiempo, disponemos de mucha información del antes, del pronto, y en algunos años tendremos información sobre la hora, pero cómo poder lidiar con eso, tratar con eso como comunidad global para entender el impacto y dar a los países la información necesaria para monitorear sus propios programas, para determinar sus decisiones, sobre todo porque ahora hay una menor financiación. Entonces creo que es importante ver todo esto. Es importante, estoy muy agradecida que estamos recibiendo esas encuestas de esos países y ese dinero no se perdió, ese tiempo tampoco, pero todavía estamos en ese tiempo intermedio. He hablado de HS, desde luego, pero debemos entender cómo sabemos lo que sucedió el año pasado, que es la interrogante que todos queremos entender. Habrá que ser creativos utilizando LMIS, HMIS, los colegas de HSC están aquí, los cuales van a tener que mirar muy detenidamente, no en tiempo real, pero con datos un poco más en tiempo real sobre la asignación y la adquisición. No sé si nuestros amigos quieran brindarnos un poco de datos en el chat. ¿Cómo se está logrando todo eso en tiempo real? Eso no se captura mediante la encuesta demográfica o sobre la evaluación de gasto familiar, lo cual no significa que esas herramientas a largo plazo no sean críticas. Son elementos de base. La gente me pregunta, ¿podemos medir la prevalencia contraceptiva de los datos HMIS? O sea, los impactos que vemos de MSI. Yo conozco la respuesta. ¿Lo podemos hacer? La respuesta es no. O sea, las personas que trabajan en el análisis, en indicadores, creando metodologías para llegar a estimados modelados, o sea, los insumos son las encuestas para esas herramientas. Entonces, para nosotros, en cuanto a FP 2030, estamos combinando encuestas y estadísticas para obtener datos más atendibles de las encuestas, entendiendo que nos dicen las tendencias de los datos más recientes. Entonces, las encuestas son importantes porque todos nos basamos en ellos, en la comunidad de datos, para convalidar nuestros hallazgos y entender lo que sucede, por ejemplo, en el 2025, pero tendremos necesidad de las encuestas para entender cómo funcionan. Es una distinción que olvidamos de vez en cuando. Estos son sistemas eh, eh, HMLS, HMIS, o sea, ¿cómo es que están sucediendo estas cosas en un sistema de salud? No provienen estos datos de las mujeres, no se les pregunta a las mujeres si recibieron el método que deseaban, si quieren utilizar la planificación familiar, si quieren quedar embarazadas. Hay distintos aspectos de los datos que se complementan, hace falta ambas cosas. Y las encuestas son de importancia crítica para entender si las mujeres reciben los servicios que necesitan, dándonos la información necesaria para apalancar otros datos. Bueno, yo quería responder en cuanto a la pregunta de las encuestas, pero te voy a dar una pregunta más grande sobre las encuestas para que nos proporciones esos datos. En base a todo este flujo, este periodo intermedio, FP 2030 podrá producir un informe de medición de medidas el año próximo. ¿Cómo recopilamos un informe tal?
cuando las encuestas de HS están mirando hacia atrás. O sea, ¿qué van a hacer ustedes como los constructores y autores de este informe? O sea, es algo que va a complementar esas encuestas mirando hacia adelante, estudiando estos impactos. ¿Qué visualizan? ¿Qué vislumbran? Lo que decía Emily es importante, no sabemos qué va a suceder después de 3 años. Al mismo tiempo, PMA es muy limitado en su alcance. Vemos que algunos países están abandonando el modelo de planificación familiar. Entonces, estamos en un entorno mucho más limitado, aunque DHS siga adelante en geografías selectas. ¿Qué podemos hacer en los años venideros, sobre todo el año próximo? Queremos hablar con nuestros asociados, Track 20 y SC, entre ellos para compartir más productos. Estamos viendo organizaciones como IFPPS, MIS, para entender los impactos. Emily tiene razón, no dispondremos de esas encuestas para poder entender el uso de la contracepción y la necesidad de la misma. Es realmente una imagen decepcionante, ya sea a nivel financiero, es una imagen realmente inquietante sobre los impactos a nivel de cada país. Emily nos los ha descrito. Es inquietante también desde la provisión de datos, qué herramientas tendremos para ir monitoreando el progreso. Si hay progreso, queremos celebrar esos éxitos. Sabemos que los países serán resilientes, los países, los socios del sector privado encontrarán maneras, pero también estoy buscando ese punto de luz. Es importante tener este grupo de asociados en la provisión de datos. También veo muchos socios globales y de los países que están participando, están trabajando en el chat. Todos nosotros vamos a tener que trabajar conjuntamente para superar todo esto y veo el compromiso con ustedes también. Tenemos que trabajar a nivel de datos. Las personas preguntan cómo pueden participar a nivel de cada país. Tenemos colegas a lo largo de muchas de nuestras organizaciones que trabajan en estos países viendo los sistemas de datos, abogando por financiación, los que están en la sociedad civil, trabajando directamente con los donantes en los mismos países. Tendrán ustedes nuestro compromiso y escuchan este compromiso el día de hoy. Y estamos esperanzados. Tenemos que ver, digamos, a lo largo de los países de bajos niveles, que nuestros centros regionales podrán celebrar seminarios en línea localmente en los países. Así que permanezcan sintonizados porque queremos organizar todo eso y vamos a tener reuniones con nuestros socios en la recopilación y el estudio de datos para ver cómo podemos estudiar más detenidamente estos impactos, proporcionando datos, desde luego, y sin duda alguna seremos creativos a nivel de análisis de datos. Nuestro objetivo es el de hacer un informe general agregando los datos a disposición para las comunidades. Tenemos ese depósito que se mencionó al principio. No queremos que tengan que ir a buscar por doquier, por todas partes, en cada página web. Y eso es algo que haremos en nuestro depósito. Doctora Samu, vemos que está usted con nosotros todavía. Querríamos escuchar sus reflexiones de clausura sobre el compromiso de FP 2030. Gracias, Jason, por instarnos a trabajar aún más arduamente. Gracias al equipo, gracias a los integrantes de este grupo. Uno de los
elementos principales. No es solamente la pérdida de financiación, es el efecto de círculos concéntricos de algunos de los gobiernos que están excluyendo la planificación familiar, o sea, pensando que es aceptable eliminar esto. Entonces, muchísimas gracias por haber reunido a esta comunidad. Hemos hablado de estas complejidades y sabemos que este es un trabajo muy complejo para comprender cómo se puede asignar esa financiación. Muchísimas gracias, Emily y John. Muchas gracias, Emily. Gracias, John, por destacar los desafíos con los datos. Vemos que tenemos que proteger estas fuentes de datos. De nuevo, quiero reconocer a todos los países que están mostrando estas señales de resiliencia. Vemos las pruebas. De ahora en adelante, deseamos ver que estos países sigan adelante con este impacto. Indonesia, Filipinas, Bangladesh. Vemos señales de progreso también en otros países como Zimbabue, Costa de Marfil. Vemos que están aumentando los gastos por persona para la planificación familiar. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que han contribuido. Esperamos poder seguir colaborando con ustedes. Gracias, Jason, Altia. Estaremos adelante. Seguiremos trabajando con ustedes y tendremos la grabación disponible. Sí, muchas gracias. La grabación estará disponible en la página web de FBP 2030 y en nuestros canales de redes sociales. Debe estar disponible al finalizar el día y estamos muy deseosos de continuar trabajando con ustedes. Gracias a nuestros panelistas, a la doctora Dube. Y dicho esto, les deseo un lindo día, una feliz tarde, una buena semana. Gracias.